3 de febrero, Evangelio de San Marcos 5, 1, 20 del libro Hablar con Dios, desprendimiento y vida cristiana. Nos dice el Evangelio de hoy que llegó Jesús a la región de los Gerasenos, una tierra de gentiles al otro lado del lago de Genezaret. Allí nada más, dejando la barca, le salió al encuentro un endemoniado que, postrándose ante él, gritaba: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido por Dios que no me atormentes. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de ese hombre? Jesús le preguntó por su nombre y él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Cerca del lugar donde ellos se encontraban, pacían una gran piara de cerdos. La aparición del Mesías lleva consigo la derrota del reino de Satanás, que por eso muestra su resistencia de modo tan acentuada en numerosos pasajes del Evangelio. Como los demás milagros, cuando Jesús expulsa a los demonios, pone de relieve su poder redentor. El Señor se presenta siempre en la vida de los hombres, librándolos de los males que lo oprimen. Pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído bajo su poder, el poder del demonio. Dirá San Pedro en el discurso ante Cornelio y su familia, resumiendo esta y otras muchas expulsiones del demonio que hizo el Señor. Aquí los demonios hablan por boca de ese hombre y se quejan de que Jesús haya venido a destruir su reino en la tierra y le piden quedarse en aquel lugar. Por eso quieren entrar en los cerdos. Eran también quizás una manera de perjudicar y de vengarse de aquellas gentes y de alborotarlas contra Jesús. El Señor accede con todo a la petición de los demonios, y entonces la piara corrió con ímpetu por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los puerqueros huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en el campo, y la gente fue a ver lo que había pasado. San Marcos nos indica expresamente que eran alrededor de 2000 los cerdos que se ahogaron. Debió de significar una gran pérdida para aquellas gentiles. Quizás sea el rescate pedido por el pueblo para librar a uno de los suyos del poder de los demonios. Ha perdido unos cerdos, pero ha recuperado a un hombre. Y este endemoniado, este hombre rebelde y dividido por dominios miserables, es de una multitud de espíritus inmundos, no ofrece por ventura algún parecido con un tipo humano que no es ajeno a nuestros tiempos. En todo caso, el alto costo pagado por la liberación de aquel hombre en Hecatumbe, en la tierra de 2000 cerdos ahogados en las aguas del mar de Galilea, tal vez sea el índice del elevado precio que tiene el rescate del hombre pagano contemporáneo, un costo valorable, también en riquezas que se pierden, un rescate cuyo precio es la pobreza del que generosamente intenta redimirle. La pobreza real de los cristianos quizás sea el valor que Dios haya fijado por el rescate del hombre de hoy, y vale la pena pagarlos. Un solo hombre vale mucho más que 2000 cerdos, vale más que todo el mundo creado con su riqueza y sus maravillas. Sin embargo, sobre estas gentes pesa más el daño temporal de la liberación del endemoniado. En el cambio que en el cambio de un hombre por un cerdo se inclina por eso por los cerdos. Ellos, al ver lo que había pasado, rogaron a Jesús que se marchara de su país, cosa que el Señor hizo enseguida. La presencia de Jesús en nuestra vida puede significar alguna vez perder la ocasión de un buen negocio porque no era del todo limpio,
o por no poder cumplir con los mismos medios ilícitos de nuestros colegas, o sencillamente porque quiere que ganemos su corazón con nuestras pobrezas. Y siempre nos pedirá el Señor, para permanecer junto a Él, un desprendimiento efectivo de los bienes, una pobreza cristiana real que señala con claridad la primera de lo espiritual sobre lo material, y del fin último sobre los fines temporales de bienes de bienestar humano. Le pidieron a Jesús que se alejara de sus regiones. Nos, nos, no incurres nosotros jamás a aberraciones de decir que a Jesús que se aleje de nuestra vida, porque por manifestarnos como cristianos perdemos en algunas circunstancias un cargo público, un puesto de trabajo, o debemos sufrir un perjuicio material de cualquier clase. Al contrario, hemos de decirle muchas veces al Señor, con la palabra que el sacerdote pronunció en secreto ante la comunión de la Santa Misa: hasta que cumplan siempre tus mandatos y no permitas que me separe de ti. Es preferible estar con Cristo sin nada que estar sin Él y tener todos los tesoros del mundo juntos. Bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los elementos humanos. Todas las cosas de la tierra son medios para acercarnos a Dios. Si no sirve para eso, no sirven ya para nada. Más vale Jesús que cualquier negocio, más que la vida misma. Si destierras en ti a Jesús y lo pierdes, ¿a dónde irás? ¿A quién buscarás por amigo? Sin amigo no puedes vivir mucho, y si no fuera Jesús en tu especialísimo amigo, estarás triste y desconsolado. Perderás mucho en esta vida y todo en la otra. Los primeros cristianos y muchos hombres y mujeres a lo largo de los siglos han preferido el martirio antes de que perder a Cristo. Durante la persecución de los primeros siglos, las penas habituales eran la muerte y la deportación y el exilio. Hoy, a la prisión y a los campos de concentración o del trabajo forzoso o a la expulsión de la propia patria se han unido otras penas menos llamativas pero más sutiles. No es que ya una muerte sangrienta, sino una especie de muerte civil. No solo la segregación de una prisión o en un campo, sino la restricción permanente de la libertad personal o la discriminación social. ¿Seremos nosotros capaces de perder, si fuéramos necesario, la honra o la fortuna a cambio de permanecer con Dios? Seguir a Jesús no es compatible con todos. Hay que elegir y renunciar a todo lo que sea un impedimento para estar con Él. Para eso debemos tener muy enraizado en el alma una clara disposición de horror al pecado, pidiendo al Señor y a su Madre que que aparten de nosotros todo lo que nos separa de Él. Madre, líbranos a tus hijos de toda mancha, de todo lo que nos aparte de Dios, aunque tengamos que sufrir, aunque nos cueste la vida. ¿Para qué queremos un mundo entero si perdemos a Jesús, tu Hijo? Y que entre los moradores de aquella región había gente necia. Bien claro se ve en el desenlace de todo el episodio, porque cuando debían haberle postrado la adoración y admiración su poder, le mandaron recados suplicándole que se marchara de sus territorios. Jesús fue a visitarlos y no supieron comprender quién estaba allí, a pesar de los prodigios que había hecho. Esta fue la mayor necedad de esta gente, no reconocer a Jesús. El Señor pasa cerca de nuestra vida todos los días si tenemos el corazón apegado en las cosas materiales, no lo reconoceremos. Y hay muchas formas, algunas muy sutiles, de decirle que se vaya de nuestro dominio, de nuestra vida, ya que nadie puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a la riqueza.
Conocemos por propia experiencia el peligro que corremos de servir a los bienes terrenos en sus múltiples manifestaciones de deseos desordenados, de mayores bienes, aburguesamientos, comodidades, lujos, caprichos, gastos innecesarios. Y vemos también lo que ocurre en nuestro alrededor. Muchos hombres parecen guiarse por la economía de tal manera que casi toda su vida personal y social están como teñidas de cierto espíritu materialista. Piensan que su felicidad está en los bienes materiales y se llenan de ansiedad por conseguirlos. Nosotros debemos estar desprendidos de todo cuanto tenemos. De este modo sabremos utilizar todos los bienes de la tierra según lo dispuso por Dios y tendremos el corazón en él y en los bienes que nunca se agotan. El deshacimiento hace de la vida un, un sabroso camino de austeridad y de eficacia. El cristiano ha de examinar con frecuencia si se mantiene vigilante para no caer en la comodidad o en el aburguesamiento, que no se compagina con ninguna forma de ser discípulo de Cristo. Se procura no crearse necesidades superfluas. Si las cosas de la tierra se acercan o lo separan de Dios, siempre podemos y debemos ser parcos en las necesidades personales, frenando los gestos superfluos y no cediendo a los caprichos, venciendo las tendencias a creerse falsas necesidades y siendo generosos en la limosna. También podemos considerar hoy en nuestra oración si estamos dispuestos a tirar lejos de nosotros lo que nos estorbe para acercarnos a Cristo, como hizo Bartimeo, aquel ciego que pedía limosna a las afueras de Jericó. Del libro Hablar con Dios, 3 de febrero, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.